Hola, me llamo Cecil. Tengo 35 años y he estado trabajando en la biblioteca pública desde hace aproximadamente 8 años. La biblioteca de mi ciudad es bastante grande y goza de una gran belleza. La mitad es toda de vidrio y la otra mitad es de ese hermoso color madera que resulta tan relajante a la vista. Y hablando de relajarse, trabajar en una biblioteca es definitivamente el trabajo más cómodo que he tenido. Estamos en servicio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y después de esa hora, me dedico a organizar los libros hasta las 10, y luego sí me voy a casa. Normalmente solo se necesita una persona para que se quede hasta las 10 de la noche, y como vivo sola y me aburro en casa, siempre me ofrezco para quedarme a cubrir ese turno. Además, me pagan extra por ello. Sin embargo, hace unos meses atrás, me tocó vivir una de las experiencias más aterradoras de mi vida, justamente mientras me quedaba en el horario nocturno. Este era un lunes particularmente lento. Se hicieron las 8 de la noche y llegó el momento de cerrar. Me despedí de mis compañeros como todos los días, y una vez se fueron a sus casas, me quedé dentro del edificio para dedicarme a organizar los libros igual que siempre. Mientras empezaba a colocar los libros en los estantes correspondientes, me tomé mi tiempo para colocarlos con cuidado y hojearlos para asegurarme de que ninguno había sufrido algún daño. Todo esto mientras me relajaba, escuchando algo de Adele. Afortunadamente, ahora organizar libros no es un trabajo tan difícil, ya que tenemos una ranura al costado del edificio que recolecta los libros de aquellos usuarios que no quieren entrar, pero necesitan devolver alguno, y luego estos se depositan en una especie de tina, de donde yo los saco y los coloco en el lugar donde corresponden. Así que ese día, simplemente tomé la tina que contenía todos los libros que fueron devueltos y los revisé uno a uno, también el catálogo digital, para asegurarme de que todos estén registrados allí. Este proceso es tan fácil como volver a escanear el libro, pero nuestro escáner estuvo roto durante el último mes. Es curioso cómo una biblioteca con una fachada tan bonita y moderna tiene un escáner roto desde hace meses, y la ciudad simplemente no lo quiere reemplazar en la brevedad que amerita. Sin embargo, eso nunca me impidió hacer mi trabajo, solo lo hacía más lento, pero digamos que ya me estaba acostumbrando. No obstante, esto implicaba que tenía que quedarme un poco más tarde de las 10, una media hora más, pero haría esa organización sin importar cuánto me tardara. Mientras miraba en la papelera que acababa de arrastrar a la recepción, un sonido llamó fuertemente mi atención. Era el sonido de las puertas de vidrio de la entrada abriéndose y cerrándose, lo que me recordó que, como toda una idiota, había olvidado cerrar las puertas de adelante cuando salieron mis compañeros. Soy una persona increíblemente olvidadiza, pero cuando me olvido de cerrar las puertas y alguien entra, es tan fácil como decir, lo siento, pero estamos cerrados. La mayoría de la gente no pone objeción a eso, así que por lo general no hay ningún problema. Pero cuando miré hacia las puertas de entrada para decirle a quien quiera que haya entrado que la biblioteca estaba cerrada, no vi a nadie allí. Fue como si la puerta se hubiese abierto por su cuenta, o como si alguien que no alcancé a ver simplemente hubiera entrado sin percatarse de los horarios que estaban colgados afuera. Pero al abrir, quizás se dio cuenta de que estábamos cerrados y volvió a salir. En ese momento me encogí de hombros asumiendo que así había sido, y seguí haciendo el trabajo que había dejado a medias hace un momento. Sin embargo, estuve atenta por si acaso veía algún movimiento que pudiera delatar que alguien se coló dentro del edificio. Eso tampoco sería inaudito, ya que en varias ocasiones, los niños de la escuela secundaria y preparatoria local intentaron colarse y pasar la noche dentro de la biblioteca. La verdad es que no entendía por qué seguían haciendo eso, hasta que vi que se hacía lo mismo en TikTok. Era como uno de esos retos que se hacen virales y todos los chicos quieren replicarlo. También vi que habían personas que se escondían detrás de los estantes de Walmart para pasar la noche sin que los empleados lo supieran, y varias cosas por el estilo, y tal vez puede ser divertido de ver, pero los jóvenes deben saber que hacer eso es ilegal.
sin contar que podría ser potencialmente peligroso. Además, Walmart es diferente. La mayoría de esas tiendas permanecen abiertas las 24 horas, los 7 días de la semana, pero no la biblioteca, ya esta cierra a las 8, y si algún niño se niega a irse, entonces tengo que quedarse hasta asegurarme de que se haya marchado. En fin, el caso es que ese tipo de tonterías solo causan problemas. Unos minutos más tarde, había comenzado a dividir los libros en diferentes categorías, cuando de repente escuché pasos provenientes de la sección de historia. Volteé la cabeza para mirar en esa dirección, pero un pilar decorativo me impedía ver ampliamente. Suspiré con fastidio y me levanté. Definitivamente tendría que ir a investigar. La sección de historia está en la planta baja y consta de varios pasillos diferentes, pero no me tomó mucho tiempo mirar a través de cada uno de ellos. No había nadie allí, así que regresé a la recepción, y justo antes de sentarme nuevamente en mi silla, escuché un sonido diferente, uno que honestamente me asustó un poco. Ese sonido era un susurro, como alguien murmurando rápidamente en voz baja sin querer ser escuchado, pero tampoco queriendo guardárselo para sí mismo por lo visto. Fue entonces cuando comencé a tener la sospecha de que había un fantasma. No es que sea precisamente supersticiosa, pero en un par de oportunidades pude presenciar eventos paranormales, y desde entonces estoy bastante abierta al tema, aunque en este caso no había escuchado ninguna historia de fantasmas de mis compañeros de trabajo hasta ahora, así que nunca supuse que la biblioteca pudiera estar embrujada, aunque para ser honesta, estaba realmente lista para asumir eso. Sin embargo, primero tenía que asegurarme al 100% de que la causa de esos murmullos no fuera terrenal, que siendo sincera eso podría resultar siendo más aterrador. Siguiendo la dirección de los susurros, fui a la pared de enfrente e hice clic en las luces de arriba. Luego subí las escaleras y llamé en voz alta para que cualquiera que pudiera estar allí supiera que la biblioteca estaba cerrada y que debí irse, pero ni siquiera necesitaría decirlo, pues las puertas estaban ya cerradas. Además, eran ya casi las 11 de la noche. Llamé 2 veces y todavía nadie respondió. Tampoco nadie se movió, hasta que llegué a la cima de las escaleras, donde de repente escuché pasos rápidos alejándose de mí. Sonaba como si vinieran del tramo de escalones opuesto a este. No les voy a negar que me sentí un poco asustada en ese momento. Aunque mi principal hipótesis era que se trataba de un moscoso tratando de hacer un estúpido reto de TikTok, también había la posibilidad de que fuera un intruso potencialmente peligroso, o como dije antes, un fantasma. Esa era mi última opción, pero seguía en la palestra. Caminé entre los pasillos hasta el final, revisando cada uno de ellos cuidadosamente, antes de dirigirse lentamente hacia el otro tramo de escalones. Después de no ver nada extraño o fuera de lo común allí arriba, usé el siguiente tramo de escalones para volver a bajar a la planta inferior, pero en el tercer escalón desde arriba, logré avistar algo en suelo que me dejó helada. Jadeé audiblemente cuando me di cuenta de que era sangre. En ese instante, un escalofrío comenzó a recorrer mi columna vertebral. Comencé a cuestionarme si esto realmente estaba sucediendo. Me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Un robo? ¿Un fantasma vengativo? ¿O una hemorragia nasal que alguien tuvo ese mismo día y nunca limpió? ¿O qué diablos? Por estúpido que parezca, me decidí por esa idea, es decir, que alguien haya tenido una hemorragia nasal. Explicaría la sangre en el piso, pero definitivamente no los susurros, pero debido a que no encontré a nadie, esos se los atribuí al fantasma de la biblioteca, el cual estaba haciendo su debut esa noche. Seguí bajando las escaleras, tomando nota mental de que después de que los libros estuvieran organizados, tendría que ir a limpiar esa sangre, pero al acercarme, me di cuenta de que esa sangre parecía estar fresca. Pensé en dejarlo en el fondo de mi mente, así que regresé a la recepción. Intenté gritar una advertencia una vez más, pero no hubo respuesta. Me senté en el escritorio terminando la parte de separación de libros en categorías, antes de colocarlos en sus estantes adecuados.
Después de culminar finalmente esa tarea, regresé a mi escritorio y revisé 2 veces la computadora, donde simplemente escribí una lista de los libros que fueron devueltos y dejé una nota, dejando constancia de que ninguno había sufrido daño. Cuando la información estaba completa, confirmé la entrada, y casi en el momento exacto en que hice clic en confirmar, los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez estaban justo detrás de mí. En ese momento me quedé completamente inmóvil, paralizada. Estaba tan sorprendida y aterrorizada que no quería girarme en absoluto, solo quería hacer como si eso no estuviese pasando, pero sí estaba ocurriendo, y era la hora de la verdad, el momento de saber cuál de las hipótesis era correcta, así que decidí hacerlo de una sola vez. Con un movimiento rápido, salté de mi silla y me di la vuelta en una fracción de segundo, y entonces todo lo que veo detrás de mí es una gran silueta oscura cruzando del pasillo de la izquierda al de la derecha. Definitivamente era un hombre, y uno de carne y hueso. Tropecé hacia atrás buscando el teléfono en el escritorio, y afortunadamente lo encontré. Lo acerqué a mi oreja y luego me di la vuelta para marcar al 911. Un operador contestó, y les hice saber que alguien estaba en la biblioteca, posiblemente herido. Me dijeron que enviarían a alguien lo antes posible, y que quería que permaneciera en la línea, pero como el teléfono del escritorio era en realidad un teléfono con cable, y no quería estar atada a un solo lugar, les dije que iba a colgar y esperar en la puerta principal. Tenía un teléfono celular y si tenía más problemas podía llamarlos nuevamente, así que colgué el teléfono de la biblioteca. Estaba muy nerviosa ahora. No sabía quién era este hombre o si estaba herido, seguramente sí por la sangre, pero estaba aterrada. Caminé hasta la pared donde estaban los interruptores de luz nuevamente, esta vez encendiendo todas las luces del edificio, y me quedé en la recepción. Sí, se debería estar corriendo fuera de la biblioteca en ese momento, pero créanlo o no, me sentí demasiado asustada como para moverme. Solo podía pensar, ¿por qué alguien se coló aquí de esa manera? ¿Por qué murmuraba como un loco? ¿Y qué era toda esa sangre? Mientras procesaba toda esa información, gradualmente me fui dando cuenta de que debería irme de ahí cuanto antes, porque era muy posible que estuviera en peligro real. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuché más susurros, pero esta vez venían desde arriba. Una cosa que no les dije acerca de la biblioteca es que esta tiene balcones, y la razón por la que hago esta acotación es porque justo en ese momento sentí como un enorme peso cayó encima de mí, y quedé aplastada contra el piso de madera. Una horrible ola de dolor fluyó por todo mi cuerpo. Sentí como si me hubieran aplastado como a una cucaracha con un zapato gigante, y un momento después, una sensación de ardor agudo y profundo estalló en mi omóplato izquierdo. Al sentir ese horrible dolor, pateé, grité y golpeé todo lo que pude, y de alguna manera pude liberarme del peso de esta persona sobre mí. Una vez lo hice, me puse de pie y corrí hacia atrás. Entonces un hombre grande se levantó temblando y violentamente murmurando algún tipo de tontería para sí mismo en voz baja. En lugar de mirarme fijamente, el hombre miró en todas direcciones y luego volvió a mí repentinamente, como si estuviera delirando. Este hombre estaba claramente trastornado, o tal vez estaba tomando algún tipo de droga, pero eso no me importaba porque sabía que ahora estaba en grave peligro. El dolor todavía recorría mi cuerpo como un montón de avispas que me picaban constantemente en la espalda, pero de igual manera me levanté y corrí hacia la puerta lateral. Esta no estaba tan cerca como la puerta principal, pero en esa dirección no habría un hombre desquiciado con aspecto de vagabundo que me atacara. Salí corriendo hacia la puerta, la abrí rápidamente y seguí corriendo hasta la calle, casi llevándome a un oficial de policía por delante accidentalmente. Lo escuché maldecir y mirar hacia mi hombro preguntándome si estaba bien. Le conté sobre el hombre que estaba allí, que me había atacado y que parecía enloquecido. Los oficiales rápidamente entraron al edificio, donde registraron toda el área, segundo piso y primer piso, cada pasillo, cada punto intermedio,
pero de alguna manera no encontraron nada más que la mancha de sangre en ese escalón que había visto primero, y mi propia sangre en el suelo de la recepción. Y fue solo en ese momento cuando me di cuenta de que el hombre loco me había apuñalado en el omóplato izquierdo con un cuchillo para carne. Afortunadamente no sufrí mucho más que moretones y algunos puntos, pero iba a recuperarme, al menos físicamente, pero mentalmente estuve inestable por un largo tiempo. Desde ese encuentro comencé a tener ataques de ansiedad y no conseguía sentirme segura de ninguna manera, sin importar si estaba en casa o en otro lugar. Ese hombre, fuera quien fuera, me hizo mucho daño psicológico. Una vez que la policía barrió el lugar, uno de ellos salió para quedarse conmigo, llamó a una ambulancia y luego trató de consolarme haciéndome saber lo que pensaba de la persona que me atacó, porque supuso que probablemente era alguien drogado. Dijo que la gente en estos lugares toma cierto tipo de droga que puede hacerles ver cosas que no existen. No sabía si sentir pena o rabia. Vivimos en una ciudad muy bonita y bastante segura, y me parecía muy lamentable que este tipo de personas anden sueltas por ahí, siendo un peligro para los ciudadanos. Afortunadamente, este hombre me apuñaló en un área de mi cuerpo que no comprometía mi vida, pero bien pudo haberme perforado el corazón, los pulmones o algún otro órgano importante. Gracias a Dios no fue así. Después de este incidente, me dieron 2 semanas de tiempo libre remunerado en la biblioteca para curarme y tratar de volver a la normalidad. Todavía trabajo allí, y desde ese día, nunca supimos nada más de ese hombre, lo que significa que nunca fue atrapado, pero durante los meses siguientes, tuvimos un oficial de policía que se quedaba allí con nosotros hasta que todos se fueran, asegurándose de que todos estuvieran bien. Creo que esa podría ser la única razón por la que nunca renuncié. Hace unos 4 años trabajé como barista en una cafetería de propiedad local, la cual también es un lugar muy popular entre los artistas y músicos de la ciudad, ya que suelen organizar allí todo tipo de conciertos de poca monta. Incluso hoy en día el negocio obtiene la mayor parte de sus ingresos debido a las noches de micrófonos abiertos, y está abierto al público hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, cuando yo trabajé en ese local, en 2018, este permanecía abierto las 24 horas del día de jueves a domingo. Recuerdo que todos mis compañeros de ese entonces odiaban trabajar en el turno de noche, y yo no era la excepción, pues si bien las propinas eran muy buenas y el salario del turno nocturno era bastante mejor, yo odiaba tener que estar solo y dirigir el único lugar que todavía estaba abierto en el área. Para muchos, la tienda estaba ubicada en una buena parte de la ciudad, pero también queda bastante cerca una de las zonas peligrosas. Y esta era otra de las cuestiones, porque es que en realidad no existe un lado bueno de la ciudad durante estas horas de la noche. Es decir, si somos completamente honestos, me aconsejaron que nunca guardara más de $50 en el cajón durante el turno nocturno, y a juzgar por el tipo de personas que deambulan por los callejones de la ciudad a altas horas de la madrugada, mi mayor miedo era que algún drogadicto o un delincuente cualquiera me arrastraba alguna noche a la parte trasera de la tienda y me hiciera daño. La verdad es que, durante las primeras horas del turno, algo así como entre las 7 p.m. y 11 p.m., la zona era bastante vibrante y había mucho tráfico, y en general la noche se movía bien, pero a partir de esa hora, el lugar quedaba completamente desolado, y la mayoría de las personas que veías en la calle no era precisamente gente con la que quieras tener un encuentro a solas. Es por esta razón que cada vez que tenía programado el turno de la noche, le pedía a uno de mis amigos que viniera a pasar el rato conmigo. Este era Chris, y era probablemente alguien con quien contaba con los ojos cerrados para estas cosas, ya que además, a él le gustaba mucho el ambiente nocturno, así que no tenía ningún problema en desvelar. Eso sí, siempre le tenía cerveza o alguna otra bebida con alcohol, pues le gustaba el trago. Chris había tenido algunos problemas en el pasado con el consumo de sustancias, y si bien no me atrevería a afirmar que estaba completamente limpio,
La verdad es que se estaba esforzando por mantenerse lejos de las drogas, pero eso no es tan fácil como la gente piensa. El caso es que aquel día era un buen momento para mí. Acababa de cobrar mi sueldo, y más temprano había recibido un buen dinero por mi vieja camioneta pickup, la cual Chis me hizo el favor de negociar con el cliente y hacer la transacción por mí mientras yo estaba en el trabajo. Los últimos meses había trabajado duro, pues tenía la intención de comprar un nuevo auto, así que tenía algo de dinero ahorrado. Esa noche decidí comprarle una buena botella de whisky a mi amigo y tenía la intención de compensarle monetariamente por su apoyo. No sería demasiado, ya que no podía permitírmelo, pero algo con lo que pudiera comprarse ropa o cualquier cosa que quisiera. Esa noche le pasé unas cuantas cervezas debajo de la mesa mientras había un par de clientes, y por supuesto, me sentí mucho más cómodo al no estar solo en el turno, pues era un miércoles, un día especialmente solitario por las noches. Chris trabajaba en su computadora portátil mientras yo estaba ocupado, y hablábamos que las cosas iban lentas. Habíamos sido amigos desde hacía algunos años, nos hicimos muy cercanos después de pasar mucho tiempo juntos en mi antiguo trabajo. Siempre fue platónico, aunque Chris también era amigo de muchos de mis compañeros de trabajo, y siempre bromeábamos diciendo que él sabía mucho sobre el café, y que también podría trabajar allí. Pero siempre se reía, y decía que tenía mejores cosas que hacer en su estudio de fotografía. A pesar de conocernos desde hacía bastante tiempo, nuestra amistad no era perfecta, y habíamos tenido algunos impases en el pasado, en especial por sus adicciones, ya que en un par de ocasiones me llegó a robar dinero para comprar drogas, y siempre que le refería a lo de sus problemas de adicción y que debía buscar ayuda, él se ponía a la defensiva, y se lo tomaba como que yo me creía mejor que él. En fin, lo normal con los adictos cuando no quieren asumir su situación, pero por fortuna, luego de su rehabilitación lo hablamos. Él se disculpó por muchas de las cosas que hizo y dijo, y también yo por ser tan duro, y desde entonces todo aquello quedó atrás, o eso pensé yo, porque realmente no creí que hubiera algún rencor reprimido o algo parecido, pero estaba equivocado, muy equivocado. Esa noche, Chris no pudo quedarse hasta la mañana, debido a que había quedado en verse con una chica o algo así. El caso que se fue a eso de las 10 de la noche, cuando Angela y Martin, dos de mis compañeros, aún estaban en el local, pero al cabo de una hora, ellos también se fueron y al final, sí me tocó quedarme solo en el turno, algo que siempre odié, pero no me quedaba de otra. Cuando eran cerca de las 2 de la madrugada, la calle estaba desolada al igual que el recinto, algo por demás normal un miércoles. Me encontraba poniendo un lote de café en la lista, cuando por el rabillo del ojo, vi una figura pasar por la ventana delantera. Volteé hacia allí, pero no había nadie. Esperé a que alguien se acercara a la puerta trasera, que los clientes también podían usar, pero ya había pasado un minuto, y nadie se quedó atrapado junto a la caja registradora. Esperé durante unos minutos más, pero después de que nadie apareció, decidí que era hora de trapear los pisos. Así que fui a la parte de atrás para llenar el balde del trapeador, y tan pronto como abrí el grifo, escuché a alguien entrar por la puerta principal. Grité que estaría con él en solo un minuto, y luego terminé de llenar. Tomé el cubo y lo rodé detrás del mostrador, y cuando llegué allí, quienquiera que hubiera entrado había desaparecido. Me encogí de hombros pensando que habían ido directamente al baño, y luego comencé a trapear detrás del mostrador. Pero podía sentir que una sensación extraña se cernía sobre mí, aunque no podía descifrar lo que era, pero de alguna manera sabía que algo andaba mal. Lo primero que miré fue el cajón, pero aún no lo habían forzado. Eso habría sido lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara por encima del agua corriente del grifo. Me incliné sobre la barra y revisé las puertas de los baños. Ambas estaban cerradas, pero en el baño de hombres la luz estaba encendida, así que supe que había alguien allí. Mi estómago se revolvió ligeramente porque sabía que se trataba de un hombre,
pero hasta el momento no tenía ninguna razón real para pensar que algo andaba mal con él, así que seguí trapeando el piso. Cuando finalmente terminé detrás del mostrador, la puerta del baño se abrió, y para mi sorpresa, Chris salió de ahí. Inmediatamente sentí una sensación de alivio, pero tuve que preguntarle qué estaba haciendo allí, y me explicó que acababa de llegar, que no le fue bien en la cita y decidió venir a acompañarme. Esto me hizo sentir muy agradecido de mi amigo, así que le dije que podía tener lo que quisiera gratis. La casa invita. Me puse detrás de la máquina de café expreso y empecé a preparar un capuchino para él, porque sabía que le gustaba. Y en ese momento me giré para decirle algo, pero lo que sea que estaba pensando en decir se olvidó de inmediato. Su expresión facial había pasado de amistosa a diabólica en solo un momento, y de repente una ola de escalofríos pasó por mi cuerpo, pues pude notar algo más. Ahora que lo tenía de frente, pude ver que sus ojos estaban muy rojos, vidriosos y vacíos. Estaba drogado. ¿Qué estás haciendo?, pregunté contraatacando, un poco asustado. Chris sonrió como un psicópata y sacó un cuchillo de detrás de su espalda. Finalmente llegó el momento de ajustar cuentas, amigo mío, dijo mientras comenzaba a reír. ¿Qué diablos te pasa, Chris? ¿Acaso te has vuelto loco? Baja ese cuchillo, le dije, mientras un escalofrío comenzaba a subir por mi espalda, porque sabía que no estaba jugando. Lo conocía lo suficiente para reconocer cuando mentía, y sabía que esa expresión desquiciada era verdadera. Además, ya había presenciado uno de sus episodios psicóticos después de drogarse antes. Chris, somos amigos. Suelta ese cuchillo, por favor, le repetí, pero él solo comenzó a reírse como un demente y a caminar hacia adelante, obligándome a retroceder. Me dijo que justamente por eso nadie sospecharía de él, porque la gente sabía que éramos amigos. Estas palabras hicieron que se hundiera el estómago. Hay cámaras aquí, Chis, le recordé. Pero entonces siguió riendo a carcajadas y me dijo que él las había desconectado antes de irse. Esto realmente me sorprendió, porque hasta ese momento pensaba que lo que estaba haciendo era producto de la porquería que se había metido. Pero cuando se fue del local más temprano, él estaba sobrio, y conversamos de lo más normal y amistosamente como siempre. Entonces una pregunta vino a mi mente. ¿Desde hace cuánto estuvo planeando esto? No me aguanté, y se lo pregunté directamente. Entonces él me miró con una expresión de odio que nunca antes había visto en su cara, y me dijo que estaba harto de mí, y de que me creyera mejor que él, de que lo tratara como un drogadicto patético. Esto mientras acercaba el enorme cuchillo de carnicero a mi pecho, y me obligaba a retroceder hacia la parte trasera de la tienda. Mi garganta comenzó a cerrarse. También fue en ese momento cuando busqué una salida, y me di cuenta de que había cerrado ambas puertas y había apagado el letrero de abierto, evitando que alguien entrara. Chris continuó acercándose más y más. Él es un tipo alto y robusto, mucho más grande que yo y definitivamente más fuerte. Nunca sería rival para él en una pelea cuerpo a cuerpo, y muchísimo menos estando desarmado. Grité con desesperación buscando algo para defenderme, tratando de no resbalar en el piso mojado. «Cállate», me gritó, y luego me dijo que le diera el dinero que había cobrado en la empresa y el de la camioneta que había vendido. No había manera de que pudiera negarme, pues él mismo me había entregado el dinero de la camioneta en efectivo cuando vino más temprano, porque fue él quien hizo esa transacción, y también sabía que cobraba mi quincena en efectivo. La última esperanza que tenía era que el bolso con el dinero estaba en el mostrador, y esto me daba una pequeña oportunidad de poder encontrar algo allí con lo que pudiera defenderme, o al menos poder usarlo como distracción mientras busco una vía de escape. Fuimos hasta el mostrador, él presionando con el cuchillo todo el tiempo. Allí tomé el bolso y se lo entregué, pero en el último minuto, antes de que él me empujara fuera de la vista hacia la parte trasera de la tienda. Agarré la prensa de panini y la arranqué de la mesa golpeando la esquina del metal contra el costado de su cabeza. Él trató de bloquearme y me cortó el brazo en el proceso,
pero conecté el golpe, y combinado con el agua en el suelo que aún estaba mojado del trapeador, el golpe lo derribó. Aproveché esa brecha y salté sobre el mostrador en una fracción de segundo y corrí por la puerta trasera hacia el auto mientras me encerraba y llamaba a la policía. No fue hasta que pensé en irme que me di cuenta de que Chris había estacionado su auto frente al mío deliberadamente para evitar que me escapara. El maldito había pensado en todo. Momentos después, mientras hablaba por teléfono con el operador, salió y se abrió camino hacia mi auto. Pero entonces salí corriendo y comencé a gritar por ayuda, con la suerte de que una patrulla de policía justo venía por la calle, lo que hizo que Chris dejara de seguirme y saliera huyendo. Los policías me atendieron la herida y les di mi declaración sobre lo sucedido sin omitir ni un solo detalle. Estaba aún en estado de shock y casi no podía creer lo que había pasado. Resultó que lo de las cámaras era en serio, si las había desconectado, pero ni siquiera tenía idea de que él sabía cómo hacerlo. Eso solo me dice que planeó esto con mucha anticipación, y de haberlo llevado a cabo como quería, habría sido el crimen perfecto, ya que él era mi amigo y nadie sospecharía. Además, todos lo vieron irse esa noche después de acompañarme. Chis estuvo muy cerca de acabar conmigo de una manera realmente astuta, y muy probablemente mi muerte habría quedado impune. Es que hasta me lo podía imaginar yendo a mi casa y dándole el pésame a mis padres por mi muerte, mientras se gastaba mi dinero en drogas. Al día siguiente, Chris fue arrestado y más adelante fue condenado a 6 años de prisión por lo que hizo. Para mí fue una pena muy pequeña para alguien que premeditó un crimen con tanta maldad, y contra alguien que solía considerarlo como un hermano. La traición de Chris me enseñó una gran lección acerca de tener los ojos bien abiertos con todas aquellas personas que dicen ser mis amigos, y también me enseñó a estar bien atento a todas esas pequeñas señales que ignoré por completo con él. Afortunadamente, pude recuperar mi dinero y finalmente me compré mi auto nuevo. En cuanto al trabajo, seguí trabajando allí, pero no quise volver a cubrir el turno de la noche nunca más. Era una noche de nieve cuando estacioné mi auto en el estacionamiento de la gasolinera, donde trabajaba en el turno de noche de 11 a 7:00. Había estado trabajando en este lugar durante varios meses. La verdad es que no me gustaba mucho este trabajo, pero me fue difícil encontrar otro mejor, y debido a algunas circunstancias de mi vida, el turno de noche era el que mejor se adaptaba a mi horario personal. Sin embargo, todas las noches llegaba a trabajar sintiéndome agotado y fatigado, luchando para terminar cada turno. Esa en particular, aparqué mi auto frente al edificio al lado del único otro auto que había en el estacionamiento, el cual pertenecía a mi compañero de trabajo, quien debía entregarme el turno. Entré y recibí el inventario y el cierre de caja, así que me dispuse a comenzar con la jornada como todas las noches. Él se quedó unos minutos y luego se fue, así que quedé yo solo por el resto de la noche. Al llegar a mi escritorio, me di cuenta de que el gerente me había dejado un papel allí, el cual tenía escritas algunas instrucciones y cosas por hacer, pero después de leerlo, me di cuenta de que no era la gran cosa. Mi estimación fue que no tomaría más de 1 hora en total para completar todas las tareas, así que traté de retrasarlas lo más posible para evitar quedarme dormido, ya que comencé a sentirme muy cansado, algo que ya era común. Sin embargo, cuando me senté detrás del escritorio alrededor de la medianoche, un auto se detuvo en la estación. Miré por la ventana y vi una vieja camioneta pick-up que estacionó en una de las bombas. Ese día estaba nevando afuera, por lo que la mayoría de las personas no conducían, pero era común conseguir un cliente de vez en cuando en estas condiciones. Regresé a mi teléfono y revisé algunos videos sin prestar mucha atención a la persona afuera de la gasolinera. Pasaron unos 15 minutos, y luego miré de nuevo hacia afuera, y me percaté de que la camioneta todavía estaba allí junto a la bomba. Sus focos estaban apagados, y su puerta estaba cerrada. Nada extraño,
Parecía que estaba simplemente bombeando gasolina, pero había estado allí durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando decidí levantarme y acercarme. Me acerqué a la ventana del edificio de servicio y miré hacia ambos lados, pero no había nadie fuera. Esto me preocupó un poco porque si alguien hubiera estado dentro del auto durante los últimos 15 minutos con el motor apagado, seguramente se estaría congelando, porque estaba nevando mucho afuera y hacía viento. Sinceramente me empecé a sentir bastante preocupado. Presté más atención durante los siguientes minutos, esperando ver algún tipo de movimiento a través de la ventana, o que alguien regresara dentro de su auto, pero no pasó absolutamente nada. Era como si el auto simplemente hubiera sido abandonado por su propietario en la gasolinera. Después de observar por unos 15 minutos más, sin ver que ocurriera nada, volví a mi escritorio, tomé mi chaqueta que reposaba en el respaldo de mi silla, me la puse rápidamente y salí de inmediato. Apenas puse un pie fuera, supe que tenía razón respecto a mis preocupaciones. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera dentro de un auto con el motor apagado, o incluso para estar afuera por más de unos minutos. Me arrastré hacia el auto y miré a mi alrededor. Luego acerqué mi cara a la ventana y traté de ver al interior de la camioneta. «Hola, ¿hay alguien aquí?», llamé, solo para comprobar si había alguien y si estaba bien. Sin embargo, no recibí respuesta, y por lo que pude ver, tampoco había nadie dentro del auto, aunque no era fácil ver con claridad debido a la nieve. Tal vez podría haber alguien dentro, pero estaba bastante seguro de que no era así. Estaba muy confundido. Retrocedí y miré alrededor del estacionamiento vacío de la estación de servicio, antes de comenzar a caminar de regreso al edificio, y cuando lo hice, algo llamó mi atención, y ahora mis ojos ya no estaban enfocados en el auto, sino el suelo. Vi huellas de zapatos en la nieve que conducían hacia el edificio, no al frente del edificio, sino un poco hacia un lado. Miré hacia atrás y vi que parecían venir del auto, pero en ese momento me quedé paralizado, y no quise investigar más sin calentarme un poco primero. Volví a entrar y encendí la pequeña calefacción que estaba al lado del escritorio del cajero, poniendo mis manos frente a él para deshacerme un poco del frío. Solo estuve cerca de un minuto, antes de que un fuerte sonido resonara en todo el edificio detrás de mí. Se escuchó como si un montón de cajas cayeran al piso. Me giré y no vi nada. Luego caminé alrededor del escritorio y, para mi horror, vi que atrás en el piso había un charco de nieve sucia derretida, la cual provenía de los zapatos de alguien. Sentía mucho frío en ese momento, pero así me acerqué a la habitación de atrás y giré hacia la esquina donde se encontraba el almacén, y fue entonces cuando pude ver una figura parada en la oscuridad. Detrás de uno de los estantes, era la silueta de alguien, un hombre alto y de hombros anchos. Tenía una barba espesa y me estaba mirando directamente. En ese momento, mi corazón se saltó un latido. Me quedé completamente paralizado por un instante, pero después del shock inicial, mi reacción fue simplemente caminar de regreso al mostrador de caja y quedarme allí. No sé por qué hice eso. Quizás estaba demasiado sorprendido para reaccionar adecuadamente. Después de quedarme mirando la puerta del almacén durante no sé cuánto tiempo completamente mudo, tomé el teléfono de la tienda y llamé a la policía. En ese momento sentía que la voz ni siquiera me salía, y tampoco podía hablar fuerte para no ser escuchado por el extraño, así que prácticamente pedí ayuda en un susurro y con la respiración entrecortada, y luego de eso, pasé por los 10 o 15 minutos más estresantes de toda mi vida. Mientras esperaba durante este tiempo, no escuché o vi algo desde la sala de almacenamiento, lo que honestamente aumentó mi miedo de alguna manera. El hombre nunca salió a confrontarme, pero tampoco me habló o se justificó de alguna manera, y cuando finalmente llegaron 2 oficiales de policía y entraron, les dije en voz baja dónde estaba el hombre. Ellos registraron la habitación mientras yo me quedaba al frente, pero me sorprendió cuando salieron sin nadie más, pues tal parece que el hombre ya se había ido.
Las huellas de los zapatos sucios rodeaban la puerta trasera, pero en vez de dirigirse hacia la bomba, donde estaba la camioneta, se dirigían directamente hacia el largo y oscuro campo vacío que continuaba en la parte trasera de la estación. Pero eso no fue lo más extraño, sino que cuando miré hacia la bomba, la vieja camioneta ya no estaba, pero tampoco la escuché encenderse, o llegué a ver a alguien subirse en ella. Era demasiado extraño. Por otro lado, a esa hora y con ese clima, era casi imposible que alguien pudiera atravesar ese campo cubierto de nieve sin congelarse. Nada tenía sentido, y nunca volví a saber nada de ese extraño sujeto o lo que fuera. En 2017, encontré el empleo de mis sueños como gerente de un pub rústico muy antiguo. Era del tipo que tenía vidrieras y accesorios de bar de los años 30, pero al cabo de unos meses, los dueños decidieron vendérselo a una gran empresa cervecera, así que terminé desempleado de nuevo. Realmente fue una decepción, ya que, a solo 6 meses de haber conseguido el trabajo de mis sueños, lo perdí de nuevo, y sin previo aviso. Estaba desesperado en ese momento. Tenía un alquiler vencido y un montón de facturas que pagar, así que estaba listo para trabajar en cualquier lugar, en cualquier cosa, y haciendo lo que sea por cualquier salario. Fue así como terminé consiguiendo un trabajo en esta tienda de licencia en el medio de la ciudad. Mi trabajo era en el turno de noche, entraba a las 8 p.m. y salía a las 6 a.m. Era una jornada fuerte y me privaba completamente de mi sueño nocturno, pero fue lo primero que encontré y me servía para amortizar mis deudas, las cuales me tenían completamente asfixiado. Este lugar también estaba muy ocupado. Tenía un cajero automático en medio de la tienda, vendía botellas muy caras de alcohol premium, y el negocio se manejaba completamente en efectivo. Era el lugar donde casi todas las personas que salían a beber los fines de semana y querían seguir la fiesta después de que los bares cerraban, se detenían para recoger algunas botellas antes de tomar un taxi a casa. Así que no estoy mintiendo cuando digo que a veces teníamos como $7,000 en efectivo en la caja al final de noche. Y bueno, cuando digo nosotros, me refiero a mí mismo, ya que en ese turno trabajaba completamente solo. Un domingo por la mañana, alrededor de las 5, justo el día antes de Navidad, la jornada había estado muy movida esa noche, y teníamos más de $6,000 en el lugar. Era como si hubiera sido un viernes negro, ya que ese día hubo fiestas por todos lados en la ciudad, y como suele pasar por estas fechas, la gente simplemente no tenía intenciones de terminar la juerga. Todos querían seguir bebiendo alcohol, así que compraban sus botellas para irse a seguir festejando en casa o en otro lado. Esa noche la jornada fue realmente extenuante, lo digo en serio. Fue uno de los turnos más ocupados que tuve en todo el tiempo que llevaba trabajando en el lugar. Era yo solo atendiendo como a 20 personas al mismo tiempo. En un punto, debí pararme detrás de la estantería y comenzar a hacer ejercicios de respiración, porque realmente estaba a punto de colapsar. En el momento en que ya estaba por amanecer y finalmente el flujo de clientes bajó naturalmente, recuerdo haber apoyado mi cabeza en el mostrador en un momento dado, pensando que podría haberme quedado dormido en ese mismo instante, y entonces escuché el pequeño pitido en la puerta al abrirse, y aunque preferiría haber sumergido mi propia cabeza al inodoro antes que atender a otro cliente borracho, no tenía alternativa, tenía que atenderlo. Levanté mi cabeza del mostrador muerto de cansancio, y entonces vi a este tipo, limpio, bien peinado, bien vestido, y sobre todo, sobrio, alarmantemente sobrio. La razón por la que esto llamó tanto mi atención es porque la mayoría de la gente que se acerca a este lugar un sábado a altas horas de la noche y la madrugada, por lo general están podridos de borrachos, con los ojos vidriosos e inyectados en sangre, arrastrando las palabras y oliendo a demonios. Pero este tipo estaba sorprendentemente lúcido, lo cual fue muy extraño. También mantenía las manos en los bolsillos de la chaqueta todo el tiempo mientras hablaba.
Pero las cosas se volvieron aún más extrañas cuando me saludó por mi nombre. Pensé que podría haberlo hecho simplemente porque me conocía, y en ese momento, y en el estado de agotamiento en el cual me encontraba, no lo reconocí. Así que seguí siendo educado y le dije, sí, ese soy yo. ¿Cómo sabes eso? Luego, una vez más se refiere a mí por mi nombre y continúa diciéndome dónde vivo. Obviamente, esto mucho más extraño y me pareció un poco alarmante. Lo primero que vino a mi mente es que se trataba de un policía vestido de civil o algo así. Y tal vez he hecho algo como vender accidentalmente una botella de alcohol a un menor de 18 años, o algo por el estilo. La verdad es que estaba esperando a que me dijera algo de ese tipo, pero luego, el hombre comenzó a preguntar por mi mamá, y se refiere a ella por su nombre. Luego pregunta por mi hermana, y también sabía su nombre. El tipo me preguntó si todavía vivían en tal o cual vecindario, y me dio su dirección exacta. Al escuchar aquello me disculpé, pensando que tal vez era un viejo amigo de la familia, y yo no lo reconocía, pero había algo en él que me asustaba. No sabía muy bien qué, ya que él nunca fue agresivo y por las de cosas que me decía, lo más seguro es que estuviera en lo correcto al pensar que era alguien que conocía del pasado. Una de las cosas que me puso nervioso es que mientras me hablaba, el hombre no sacó ni una sola vez las manos de los bolsillos de su chaqueta, y esto verdaderamente se me hizo extraño y sospechoso. Fue entonces cuando entraron estos otros dos hombres que también parecían extrañamente sobrios. Se veían callados y deliberados en sus movimientos, simplemente caminando hacia el mostrador y flanqueando al tipo que parecía saber demasiado sobre mí. Y luego, muy educadamente, el tipo que parecía saber todo sobre dónde vivía y dónde vivía mi familia, me preguntó si había un baño en la parte de atrás de la tienda. Le dije que sí, y entonces él me dijo muy educadamente, entra ahí, cierra la puerta y no salgas durante al menos media hora. Y solo para dejar muy en claro que en realidad no me estaba preguntando, me muestra que está sosteniendo algo dentro de su chaqueta, algo pesado, y solo entonces me doy cuenta de lo que está pasando. Desde luego hice exactamente lo que el tipo me pidió, y en ese momento, los hombres comenzaron a tomar todas las memorias USB de las cámaras de seguridad, arruinaron los monitores e irrumpieron en la caja fuerte. Los tres hombres también comenzaron a revolver todas las cajas de los licores premium, lo cual podía escuchar claramente desde donde estaba. En pocas palabras, estos sujetos saquearon todo el lugar, absolutamente todo a ciegas. Durante todo el tiempo que estuvieron haciendo estragos en la tienda, yo permanecí sentado en el retrete del baño, preguntándome cómo era que ese hombre sabía dónde vivía mi familia y quiénes eran todos. Estaba realmente confundido y muy desconcertado. Cuando finalmente terminaron con su tarea, escuché pasos caminando hacia la puerta del baño. Comencé a temblar. Lo primero que vino a mi cabeza es que ahora se desharían de mí para no dejar testigos que pudieran identificarlos. Pero cuando me preparaba para recibir un disparo de gracia, escuché esta voz del otro lado de la puerta, diciéndome que hice lo correcto por el bien de mi familia, y que todas las cosas que se habían llevado estaban aseguradas para que nadie más que las compañías de seguros perdieran un centavo. Luego me pidió que permaneciera allí durante los siguientes 10 minutos, y que después hiciera lo que quisiera. Lógicamente hice lo que me dijo una vez más, esperé 10 minutos, y solo después de ese tiempo, salí del baño donde estaba recluido, y llamé a la policía. Inmediatamente después que llegaron, les di mi declaración. Les dije que todo pasó muy rápido, y que debieron ser profesionales, ya que ni siquiera tuve la oportunidad de golpear la alarma detrás del mostrador. Cuando me preguntaron sobre el aspecto de los hombres, aunque había visto muy bien la cara del chico, solo les di descripciones vagas, pues entendí que delatar sus identidades podría poner en riesgo a mi familia. Ese día estos hombres robaron un botín de al menos $10,000, y todo lo hicieron en menos de media hora. Pero lo más increíble
es que lograron asegurarse de que la única persona capaz de identificarlos no le diría nada a nadie al respecto. Es que ni siquiera puedo describirles lo aterrador que fue que un criminal me describiera detalladamente dónde vivían mi madre y mi hermana. Esta, sin lugar a duda, fue la experiencia más aterradora que he vivido en mi vida. Ese mismo día renuncié a la tienda, pero afortunadamente, al día siguiente, conseguí un nuevo empleo como mesero en un restaurante. Durante varios años trabajé como dependiente en una tienda minorista. Para ese momento tenía 21 años y me tocaba cubrir el turno nocturno. Por lo general, tenía un asistente nocturno para ayudarme, pero no era raro que terminara pasando todo el turno yo solo, ya que no era una tienda muy grande y el ritmo de trabajo no era demasiado intenso. De hecho, trabajaba lentamente, solo para evitar quedarme sin cosas que hacer. Y la aterradora experiencia que le voy a contar a continuación ocurrió una de esas noches en las que estaba solo y trabajando a un ritmo pausado. Al comienzo de mi turno, cargué algunas cajas y me moví hacia los pasillos para comenzar a organizar la mercancía. Esto no requirió mucho esfuerzo mental, así que mi mente comenzó a vagar hacia otras partes, simplemente pensando en cosas al azar, sin realmente prestar demasiada atención a lo que estaba haciendo o lo que había a mi alrededor. Recorrí unos 3 pasillos cargando estas cajas llenas de productos y completamente sumergido en mis pensamientos, hasta que un golpe en la puerta de entrada me trajo de vuelta a la realidad de sopetón. Casi no registré lo que era, porque estaba muy perdido en otro mundo, pero una vez que me di cuenta, me sentí muy confundido. Quienquiera que estuviera tocando la puerta, lo hacía con fuerza suficiente para hacer eco en toda la tienda. Caminé hasta el final del pasillo y miré por la gran ventana del frente, y es entonces cuando veo a un hombre con sombrero parado en la puerta. Me acerqué desde el otro lado y le hice saber que estábamos cerrados, y que no abríamos hasta las 8:00 de la mañana. Esto se lo dije a través del vidrio, pero el hombre solo me miraba fijamente sin decir nada. Pensé que tal vez no me estaba escuchando bien por el vidrio, aunque estaba hablando lo suficientemente fuerte como para que mi voz se escuchara del otro lado de la puerta. Sin embargo, le señalé el letrero, y una vez más le dije que lo sentía, pero estábamos cerrados hasta la mañana. Sin embargo, el hombre siguió parado allí mirándome y sin decir nada. Lo miré durante unos segundos, esperando algún tipo de reacción de su parte, pero al ver que no hacía ni decía nada, me di la vuelta y me fui. Mientras me dirigía hacia el fondo de la tienda, para seguir con mi faena, volteé a mirar hacia la puerta, y lo vi alejarse. Luego volví la vista al frente por unos segundos, y cuando volví a mirar hacia la entrada de la tienda, ya no estaba. Tampoco noté que hubiera un auto estacionado en ninguna parte, lo que me pareció extraño, ya que esta tienda estaba al costado de una carretera bastante lejos de la zona residencial más cercana, así que por lo general, la gente iba allí en auto. Todo el incidente fue extraño, por decirlo menos. Sin embargo, supuse que solo estaba en el lugar equivocado, o algo así. Finalmente volví a hacer lo que estaba haciendo, y mientras colocaba los productos en los estantes, me olvidé completamente del hombre del sombrero. Cuando eran cerca de las 2 de la madrugada, estaba en mitad de los pasillos y listo para tomar mi comida. Entonces dejé la caja en el piso y fui a la sala de descanso, la cual estaba en el otro extremo del edificio. Estuve ahí aproximadamente una media hora mientras comía. Una vez terminé mi pasta con carne, me dispuse a volver al trabajo. Caminé por la mitad del pasillo en el que estaba colocando el productor hacía un rato, pero cuando levanté la lista, vi a un hombre caminando entre los pasillos y mirando hacia adelante. El sujeto estaba al otro extremo de la tienda, y parecía como si estuviera caminando de lo más normal, sin notar mi presencia. Era el hombre del sombrero. Me quedé paralizado en el mismo sitio donde estaba, y un miedo repentino comenzó a apoderarse de mí. Ahora, escuchando atentamente,
Podía oír los pasos del hombre moviéndose hacia el lado del edificio de donde acababa de venir, así que entré al pasillo y me escondí detrás de los estantes. Los pasos sonaron como si se dirigieran hacia la sala de descanso, pero justo antes de dejar el pasillo para intentar correr y buscar ayuda, escuché cómo estos pasos comenzaban a acelerarse. Ahora estaba corriendo por la tienda, y estaban muy cerca. Al percatarme de esto, corrí hacia el otro extremo del pasillo. Entonces miré hacia atrás, y vi al hombre girarse y comenzar a correr hacia mí. En este momento sentí como las de adrenalina corría por todo mi cuerpo, y corrí a toda velocidad hasta la puerta principal. Saqué las llaves de mi bolsillo con las manos temblorosas para intentar abrir la puerta, y justo cuando la abrí y salió finalmente del edificio, vi una trampilla brillante por el rabillo del ojo y escuché un sonido ensordecedor. Un disparo tan fuerte que ni siquiera sabía dónde venía, pero corrí a toda velocidad para salvar mi vida. El tipo ya se había ido cuando llegó la policía. Entré a la tienda junto a los agentes y encontraron la puerta trasera abierta junto con algunas herramientas pesadas al lado. Pero lo más aterrador de sus hallazgos fue que el agujero hecho por el tirador estaba justo al lado de la puerta principal, a solo unos centímetros de distancia del lugar donde estaba cuando oí el disparo. Teniendo en cuenta el objetivo del ataque y el hecho de que el hombre no se llevó nada de la tienda, más que algunos snacks, la policía supuso que se trataba de algún tipo de drogadicto teniendo un brote psicótico.